Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Tradicionalmente, el inicio de la Edad Media se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero en el caso de Hispania, este acontecimiento no supuso un cambio drástico en su situación, porque el reino visigodo apenas aportó novedades. Sin embargo, en el año 711, la caída del reino visigodo en manos del califato islámico de Damasco sí que supuso un gran cambio, llegando incluso a cambiar su nombre por el de Al-Ándalus. Los 8 siglos de presencia de un poder político musulmán en la península supusieron el comienzo de una nueva etapa, debido a las novedades que trajo al occidente europeo una cultura que volvía a enlazarlo con Oriente. Este cambio tan drástico supuso que los cristianos se negaran a someterse al poder islámico y se atrincheraron en las montañas del norte. La Edad Media es el comienzo de la fragmentación política que originó territorios que han llegado hasta nuestros días. En algunos casos, nuestras comunidades autónomas actuales se han basado en entidades territoriales que nacieron como poderes políticos independientes en la Edad Media. Navarra y Aragón son ejemplos de comunidades autónomas resultantes de los reinos que disputaron a Castilla en algunos momentos la hegemonía en el territorio peninsular. Cataluña es heredera del Condado de Barcelona, que aunque integrado en la Corona de Aragón, siempre tuvo claro su particularismo. Igualmente sucede con los reinos de Valencia y Mallorca. El caso de Castilla ha sido distinto, y aunque fue el reino que acabó ejerciendo la hegemonía en la península a finales de la Edad Media, su identidad nacional se ha ido diluyendo con el tiempo, a medida que se iba transformando en España. Si vemos la Edad Media como un enfrentamiento entre el Islam y el cristianismo, el avance hacia el sur de los reinos cristianos era para ellos una reconquista. También, por parte de los musulmanes, en algunos momentos la defensa de Al-Ándalus se entendió como una guerra santa, a la que llamaban yihad, en la que debían participar musulmanes de cualquier origen. Pero en muchos momentos los enfrentamientos militares y políticos trascendían lo religioso, y se dieron numerosos casos de alianza entre reinos cristianos y musulmanes. Periodos de tregua. Presencia de grupos de población de las distintas religiones en casi todos los reinos. Nobles cristianos rebeldes luchando al servicio de reyes musulmanes y tropas musulmanas ayudando a reyes cristianos a conquistar una ciudad musulmana enemiga. En resumen, los enfrentamientos ideológicos y religiosos no fueron los únicos en la España medieval y nunca hubo una frontera sellada entre las dos culturas, por lo que las influencias mutuas fueron muchas. A continuación, comentaremos la conquista musulmana y la configuración de Al-Ándalus. El origen del término Al-Ándalus se basa en dos teorías. La primera, Tamort u Ándalos, o tierra de vándalos, por la invasión de los vándalos a comienzos del siglo V sufrida por los pueblos bereberes, y en segundo lugar, Yazirat al-Ándalus, que significa península del Atlántico. La conquista de Al-Ándalus se produjo en la expansión del Imperio Islámico, que nació en Arabia. Encontraron escasa resistencia, dado que el Islam era una religión seductora y simple, lo que facilitó la conversión del territorio peninsular, siendo la frontera occidental del imperio que se gobernaba desde Damasco y que llegaba hasta la India. La conquista árabe de Hispania fue rápida y no supuso un gran esfuerzo militar, debido a varios factores. Las disputas internas entre Don Rodrigo y Agia II por la sucesión al trono. El reino visigodo estaba en guerra civil tras el ascenso al trono del rey Don Rodrigo. Este no pudo detener el avance de la invasión musulmana al perder la batalla de Guadalete contra Tarik en el 711. Poco después, uno de los candidatos que se disputaban el reino, Agia II, solicitó ayuda al gobernador árabe del norte de África, quien atravesó el estrecho de Gibraltar y la zona pirenaica. Desde entonces, la resistencia hispana prácticamente desapareció y la mayoría de las ciudades decidieron pactar y abrir sus puertas a las tropas musulmanas, de forma que en el 719 las principales ciudades de Hispania estaban bajo el control del gobernador árabe del norte de África. En segundo lugar, los pactos y las capitulaciones entre los conquistadores y la nobleza visigoda.
Gran parte de la nobleza de origen godo aceptó pactar con los árabes para mantener su riqueza y privilegios, a cambio de colaborar con los conquistadores. Lo mismo ocurrió con la comunidad judía, ya que los árabes eran más tolerantes hacia su religión que los visigodos. Con el término andalusíes se definen a todos los habitantes de la península ibérica durante la ocupación musulmana. Los núcleos urbanos pasaron a ser organizados y gobernados por los nuevos señores, y los vecinos de las ciudades que habían conquistado por la fuerza quedaban en servidumbre como prisioneros de guerra, excepto los que debían ser pasados a cuchillo por mandato del califa de Oriente. Y por último, la crisis económica y social del reino visigodo. La pobreza era acuciante y existía una enorme tensión social entre la minoría latifundista y la mayoría campesina. La evolución política de Al-Ándalus se dio entre 711 y 1492. Fue inestable al existir constantemente enfrentamientos y disputas por el poder entre los grupos tribales árabes a los que se sumaron los nuevos musulmanes de diferente origen étnico presentes en la península, como podían ser los sirios, los jordanos, distintas tribus bereberes y finalmente musulmanes de origen hispano, a quienes se les llamaba muladíes. Estos grupos se asentaron en Al-Ándalus, manteniendo sus identidades tribales y étnicas, y no llegaron a cohesionarse completamente. Por eso, cuando el poder central daba muestras de debilidad, cada grupo trató de asentar su propio poder político independiente. Las distintas etapas de la ocupación musulmana. La primera etapa abarca desde el año 711 hasta el 756, y en esta etapa se desarrolla el emirato dependiente del califato de Damasco. El califa de la familia omeya, que residía en Damasco, era la máxima autoridad política y religiosa del Imperio Islámico. Al-Ándalus era una provincia más al mando de un emir, que era el gobernador político y militar nombrado por el califa. Durante esta etapa se sucedieron numerosas luchas entre los bereberes y los árabes. La segunda etapa abarca desde el 756 hasta el 929. Y esta etapa se desarrolla el emirato independiente del califato de Bagdad. En el califato de Damasco se produce un golpe de estado en el 750 y la dinastía omeya es destronada por la familia Abbasí, que traslada la capital a Bagdad. Abderramán es el único superviviente de la familia omeya, que llega hasta Al-Ándalus y consigue ser reconocido como gobernante. Se proclama emir, con el nombre de Abderramán I, y rompe con la dependencia política de Al-Ándalus con el califato, aunque no se atreve a dar el paso de adoptar el título de califa. Erige a Córdoba como capital. Al-Hakam I reprimió la vuelta de Arrabal de Córdoba en el 818, una de las que estallaron con motivo del descontento ante los tributos y la presión fiscal y la preeminencia político-social de los árabes. Abderramán II consolidó el dominio omeya, resolviendo los conflictos internos del emirato, fortaleciendo el poder central y haciendo frente a los muladíes, hispano-visigodos convertidos al Islam, del Valle del Ebro, a los francos y a los vascones. La tercera etapa abarca desde el 929 hasta 1031, y aquí se consolida el califato de Córdoba. Abderramán III, el octavo emir independiente, da el paso de proclamarse califa de los creyentes de Al-Ándalus, asumiendo el poder político y religioso y rompiendo definitivamente con la dependencia de Al-Ándalus de otros poderes islámicos exteriores. Fortaleció el poder central, sometió focos de resistencia, detuvo el avance cristiano y controló el norte de África. Todo ello convirtió al califato cordobés en el más pujante de Occidente, con gran prosperidad económica y el centro cultural y artístico de Occidente. Su hijo Al-Hakam II mantuvo el esplendor. Hichem II, hijo del anterior califa, derivó el poder en su primer ministro, Al-Manzor, llamado el Victorioso, por sus triunfos sobre los cristianos. A su muerte, en 1002, se produjo un proceso de guerras civiles y descomposición del Estado llamado Fitna, como consecuencia del aumento del poder de la familia aristocrática. Finalmente, en 1031,
tras años de revueltas, palaciegas y califas sin autoridad, los notables de Córdoba abolieron el califato y este se fragmentó en reinos independientes, dando lugar a los reinos taifas. La cuarta etapa es la etapa de los reinos taifas y la vinculación con otros imperios norteafricanos, y abarca desde 1031 hasta 1237. Es el califato de Córdoba desmembrado en varios reinos musulmanes enfrentados entre sí que pagaban tributo a los reinos cristianos. En 1085, los cristianos conquistan Toledo y, alarmados por su avance, los reyezuelos andalusíes piden ayuda a los almorávides, derrotando así a Alfonso VI de Castilla y sometiendo las taifas peninsulares. Desde el norte de África, los almohades siguen con su conquista hacia la península y acaban conquistando los taifas, estableciendo la capital en Sevilla. Su derrota frente a los ejércitos castellanos en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 supone el declive de su poder sobre Al-Ándalus y la pérdida de territorio en Andalucía. Tras la conquista de Valencia y Baleares por parte de los aragoneses, tan solo queda como territorio musulmán la taifa de Granada. Y la quinta y última etapa es el reino nazarí de Granada, que dura desde 1238 hasta 1492. Esta taifa sobrevivió por la orografía favorable para su defensa, su próspero comercio por el Mediterráneo y sus alianzas con la corona de Castilla, a quien pagaba grandes tributos, y con los musulmanes norteafricanos. El 2 de enero de 1492, Boabdil tuvo que rendirlo a los reyes católicos. En cuanto a la sociedad de Al-Ándalus, esta se organizó de un modo complejo y habitualmente no coincidía lo legal con lo real. En principio, la religión islámica era igualitaria, estableciendo solo la diferencia entre creyentes y no creyentes. Pero la rápida expansión del imperio islámico por un territorio tan amplio hizo que pronto hubiera musulmanes de diversos orígenes étnicos, y en la práctica no iba a ser fácil que los conquistadores y los dominados tuvieran el mismo rango, prestigio y poder, por muy musulmanes que fueran todos. De forma que desde el primer momento existía diversidad étnica y religiosa, y hubo división social entre musulmanes y no creyentes, es decir, cristianos y judíos. Según su religión se encontraban los cristianos de Al-Ándalus o mozárabes. Estos eran explotados económicamente a cambio de respetar sus costumbres. Tenían importantes restricciones, como que no podían desempeñar cargos públicos, los hombres no podían casarse con musulmanas, no podían tener criados musulmanes y debían vivir en barrios separados. Constituyeron comunidades en las principales ciudades y con el tiempo adoptaron costumbres de la cultura árabe, aunque mantuvieron su religión. Cuando había momentos de fanatismo religioso, sufrieron persecuciones y provocaron revueltas. A medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur y disponían de más tierra, gran parte de los mozárabes emigraron hacia el norte. Los judíos o sefarditas tenían la misma consideración legal que los cristianos, pero gozaron de mayor confianza por parte de las autoridades islámicas. Eran respetadas sus costumbres, leyes y religión, y constituyeron comunidades muy prósperas en las ciudades, enriquecidas por la recuperación del comercio y de la economía. Desarrollaron además una cultura propia muy original, influenciada por aspectos de la cultura islámica. Según su origen étnico, de mayor a menor prestigio se encontraban, en primer lugar, los árabes, que era la posición de prestigio y privilegio. Eran una minoría dirigente, con poder político que se apoderó de las mejores tierras. En segundo lugar, estaban los musulmanes no árabes. Estos procedían de Oriente como los jordanos y los sirios, y ocuparon puestos importantes en la administración y el ejército, y recibieron buenas tierras para asentarse. Los bereberes eran tribus norteafricanas que se habían convertido al Islam y constituyeron el grupo mayoritario en el ejército invasor. Su islamización era reciente, pero fueron tratados con cierto desprecio por los árabes, que les dieron tierras poco atractivas en el interior de la meseta y en las zonas de la frontera, por lo que provocaron numerosas revueltas contra el poder árabe en los primeros años. La población hispana convertida al Islam, es decir, los muladíes,
eran tanto de origen romano como godo. Fue el primer grupo mayoritario de población en Al-Ándalus. En principio, su conversión al Islam les igualaba en derechos al resto de los musulmanes, pero se les trató como un grupo inferior, sometido a impuestos especiales y con peores condiciones. Por ello, en muchos momentos protagonizaron revueltas. Por último estaban los esclavos, que fueron abundantes en Al-Ándalus, como consecuencia del botín de las conquistas o de la adquisición en mercados internacionales. Su comercio abarcaba una amplia extensión geográfica, por lo que había esclavos de todo tipo, negros, centroeuropeos, etc. En algunos casos eran mano de obra para los grandes latifundios de la aristocracia, pero también se usaban esclavos para tareas de confianza, incluso en la administración y el ejército. Por eso, no es de extrañar que algunos antiguos esclavos liberados convertidos al Islam llegaran incluso a detentar el poder en algunos reinos de taifas. La agricultura. En la Edad Media, la principal actividad económica era la agricultura, con un desarrollo espectacular con respecto al periodo anterior. Entre otras cosas, por introducir los árabes importantes avances en las técnicas agrícolas. Esto permitió no solo abastecer a una población en crecimiento, sino volver a explotar al extranjero algunos productos como el aceite. Se desarrolló la agricultura de regadío, que permitió crear grandes huertas en ciudades y alquerías. La disponibilidad de agua permitió introducir y aclimatar nuevos cultivos como el algodón, el azafrán, cítricos, caña de azúcar, berenjena, alcachofa y arroz. La agricultura de secano, dedicada al cultivo de cereales, olivos y vid, fue mantenida y potenciada. La estructura de la propiedad agraria fue heredada del sistema hispano-romano, basado en los grandes latifundios que ya existía. Sí cambió la titularidad de las tierras, que pasaron una parte a manos del Estado y otra parte fueron repartidas a los jefes conquistadores, sobre todo árabes. El sistema de regadío andalusí es un trazado de una red de acequias y balsas que regulan el riego de los bancales. En cuanto a la artesanía, Al-Ándalus desarrolló una economía fundamentalmente urbana, en la que la producción artesanal se recuperó debido al comercio nacional e internacional. Se especializó en artesanía de lujo, cuyos productos eran muy cotizados en los mercados internacionales, tanto islámicos como cristianos. Destacó la artesanía de seda. Muy importantes fueron igualmente las artesanías de cuero cordobanés, la madera, taracea, la cerámica, el marfil y las armas. En cuanto al comercio, en el comercio exterior tuvieron gran importancia para la economía los intercambios comerciales, ya que eran muy fluidos en todo el mundo islámico y permitían la circulación de productos entre Oriente y Occidente. A Al-Ándalus llegaban productos del Oriente y de aquí pasaban a la Europa cristiana y viceversa. La Europa occidental cristiana era abastecida de oro a través de la península, a donde llegaba procedente de Sudán y Níger, y este pasaba a los territorios cristianos por diferentes vías. Pago de productos adquiridos a los cristianos, pago de servicios a tropas cristianas mercenarias, impuestos pagados por los reinos de Taifa a los reyes cristianos para contar con su protección, etc. Los esclavos llegaban procedentes de todos los rincones del mundo y eran objeto de lujo y prestigio para la gente pudiente. Las mujeres exóticas eran el producto más codiciado y caro. El crecimiento de las poblaciones urbanas fomentó los intercambios entre el campo y la ciudad y entre las distintas ciudades de Al-Ándalus, que se convirtieron en importantes centros de intercambio de productos. De ahí la importancia de los zocos. En cuanto al urbanismo, el crecimiento de las ciudades de Al-Ándalus propició la ampliación de las mismas. Surgieron nuevos arrabales, barrios de fuera de las murallas, que con el tiempo se ampliaban para incluirlos y protegerlos. El trazado en zonas por urbanizar respondía al hipodámico clásico, con calles que se conectaban con plazas y zonas comunes, y manzanas de casas unifamiliares, cuando la zona de primera ocupación lo permitía. En el caso de los núcleos urbanos preexistentes, el trazado se tenía que adaptar a lo ya construido, aprovechando lo que interesaba y adaptando su estilo de construcción en la medida de lo posible. De ahí la estructura urbana laberíntica resultante en tantas ciudades españolas. Los edificios públicos más destacados eran las mezquitas y los baños.
El poder se ejercía desde las fortalezas ubicadas en las zonas altas y mejor protegidas de la ciudad, las alcazabas. La cultura y el arte. Al-Ándalus desarrolló una cultura floreciente en todos los campos que atrajo a intelectuales de todo el ámbito mediterráneo. Se preocuparon de difundir el conocimiento en latín, árabe y hebreo, para propiciar el intercambio cultural. Los reinos cristianos desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Su origen y consolidación, desde los siglos VIII al XI. Entre el siglo VIII y 1492, el territorio de la península ibérica no sometido al dominio islámico va creciendo progresivamente a partir de los primeros núcleos de resistencia, ubicados en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Los habitantes de los núcleos de resistencia tenían poco de hispano, ya que sus poblaciones habían sido débilmente romanizadas y habían vivido bastante al margen del reino visigodo de Toledo. Los astures, los cántabros y los vascos constituyeron la población de los territorios enfrentados a Al-Ándalus, que unidos a miembros de la élite visigoda huidos al norte, conformaron los diversos estados que avanzaron hacia el sur hasta acabar definitivamente con Al-Ándalus en 1492, tras casi 8 siglos. Desde el siglo IX, los cristianos llamaban Hispania a la extensión peninsular ocupada por el Islam, lo que para ellos eran tierras que había que reconquistar. En cuanto a la zona occidental, se encontraban el reino de Asturias. En la batalla de Covadonga, 722, Pelayo venció a los musulmanes y se organizó el reino de Asturias, con capital en Oviedo. Alfonso III avanzó hasta el Duero. Desde el siglo IX, los cristianos llamaban Hispania a la extensión peninsular ocupada por el Islam, lo que para ellos eran tierras que había que reconquistar. En la zona occidental se encontraban el reino de Asturias. En la batalla de Covadonga, en el 722, Pelayo venció a los musulmanes y se organizó el reino de Asturias, con capital en Oviedo. Alfonso III avanzó hasta el Duero. Con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, se sintieron legitimados para restaurar la hegemonía peninsular del reino visigodo. El reino de León nació en el siglo X, al trasladarse la capital a León. Y el condado de Castilla consiguió mucha autonomía y sirvió de zona fronteriza con los musulmanes. En cuanto a la zona oriental, se encontraban el reino de Navarra, que surge en el siglo IX con el nombre de Reino de Pamplona. El reino de Aragón, que surge en el siglo IX en el Pirineo central del condado de Aragón. Ramiro I se convirtió en el primer rey en anexionar los condados de Sobrarbe y Ribagorza e iniciar la expansión hacia el Ebro. Y por último, el condado de Barcelona, que surge al decaer la monarquía carolingia y que recibió el vasallaje desde Borrell I. La expansión de los reinos cristianos se dio desde los siglos XI hasta el XIII y las características de los reinos cristianos eran las siguientes. El rey castellano-leonés Alfonso VI conquistó Toledo en 1085 y se autodenominó Totius Hispaniae Magnificus Triumphator en 1077. Su nieto Alfonso VII de León se coronó en 1135 Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de toda Hispania. Además recibió el reconocimiento del rey de Navarra, los condes de Barcelona, Toulouse y Gascuña, e incluso del rey musulmán Zafadola de Zaragoza. Esto significó el reconocimiento de la integridad de España como identidad que reivindicaban. La época de los reinos cristianos de Hispania se caracteriza por, en primer lugar, la fragmentación política. Existían diversos reinos y condados independientes, y cada uno de estos estados estaba fragmentado por el sistema político feudal, donde gran parte del poder residía en la nobleza y en la Iglesia. En segundo lugar, por la guerra. No solo contra el enemigo islámico, sino que afectó a las relaciones entre los estados cristianos y dentro de cada uno de ellos entre grupos nobiliarios enfrentados por controlar el poder y la riqueza. El espíritu de cruzada internacional en contra del Islam unido a las peregrinaciones a Santiago de Compostela fueron los vínculos que conectaron a los territorios cristianos de la península con el resto de Europa, abriéndose así a las influencias culturales y económicas que en el periodo visigodo se habían perdido.
Y por último, la repoblación. La repoblación es la ocupación y posterior gestión político-administrativa de las tierras que se habían mantenido deshabitadas tras la conquista musulmana o que habían sido reconquistadas por los reinos cristianos durante el proceso de reconquista, que determinó la estructura de la propiedad y el desarrollo social de dichos reinos. Existen diversas modalidades de repoblación, entre ellas el repartimiento. El repartimiento era la recompensa del rey a conquistadores y pobladores según su importancia social y militar, y se dio en el Valle del Guadalquivir, en Valencia y en Murcia. La presura o apricio. La presura se otorgaba a los colonos, significa que se otorgaba a los colonos la propiedad de las tierras que ocupaban. Además, se dio en el Valle del Duero y en los condados catalanes. En tercer lugar se encuentra la repoblación concejil. Los concejos o ciudades acogidas a un fuero o carta puebla repartían territorio entre los pobladores. La repoblación concejil se dio en los valles del Duero y del Tajo. La repoblación nobiliaria. Los nobles constituyeron grandes extensiones cultivadas por mudéjares. Los mudéjares eran los musulmanes en territorio cristiano. En Aragón se usó esta modalidad. Y por último, la repoblación por órdenes militares, que asumieron la gestión del territorio a cambio de la defensa del mismo. La repoblación por órdenes militares se usó en el Tajo, en el Guadiana y en Teruel. La evolución política de la Hispania cristiana es muy compleja por la diversidad de estados que surgieron en la Edad Media. Esto se explica por dos factores. El primero, el sistema electivo de la monarquía visigoda hacía que el poder monárquico no estuviera vinculado a una familia en concreto, por lo que entre la resistencia cristiana del norte, diversos personajes pudieron proclamarse reyes alegando mantener la legalidad de la monarquía visigoda. Un ejemplo fue el reino de Asturias. Y por otro lado, el imperio franco de Carlomagno, un nuevo poder extranjero, controló en su inicio toda la zona pirenaica, convertida en frontera para protegerse del peligro islámico. Por tanto, el territorio de los Pirineos entró en la organización política del reino franco y asumió su legalidad, de forma que allí los primeros núcleos de resistencia al Islam no nacieron como reinos, sino como territorios dependientes del rey de los francos, que los cedía a condes bajo su tutela. Durante los siglos de la Edad Media, los cristianos avanzaban hacia el sur y las distintas monarquías se habían convertido en hereditarias. Aunque los reyes tuvieran un poder más simbólico que efectivo, entendían sus reinos como patrimonios personales que podían repartir entre sus herederos. Por ello, había periodos de unificación debido a herencias o enlaces matrimoniales y periodos de reparto entre herederos. Los reinos cristianos de la península ibérica. A finales de la Edad Media ya solamente existían 4 núcleos políticos, las coronas de Aragón y Castilla y los reinos de Portugal y de Navarra. Entre ellos existían diferencias en los terrenos jurídico, legislativo, monetario e incluso lingüístico. La corona de Aragón. La corona de Aragón surgió como herencia del hijo del matrimonio de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con la hija del rey aragonés Ramiro II, Alfonso II. Era una monarquía federal regida por un mismo soberano, que integraba territorios diversos con sus propias legislaciones particulares. Los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y el condado de Barcelona, creado por Carlomagno en el año 801. La corona de Castilla-León. Era una monarquía más centralizada y unificada temporalmente por Alfonso VI, creada tras la fusión y conquista de reinos diversos, entre ellos el reino musulmán de Toledo en 1085. Alfonso VIII de Castilla, junto a Sancho VII de Navarra y a Pedro II de Aragón, derrotaron a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, lo que facilitó que Fernando III el Santo unificara definitivamente Castilla y León y conquistara a mediados del siglo XIII el Valle del Guadalquivir, Córdoba, Jaén y Sevilla. Su hijo Alfonso X el Sabio anexionó Murcia, el Reino de Niebla y el litoral gaditano. El Reino de Portugal. Surgió de la escisión del Reino de León al negarse Enrique de Borgoña, conde de Portugal, a mantener su vasallaje. Su hijo Alfonso Enrique se proclamó primer rey de Portugal en 1143. Conquistó Lisboa en 1147 y a mediados del siglo XIII Alentejo y el Algarve. El Reino de Navarra.
Al comienzo de la Reconquista cristiana fue el poder hegemónico en los territorios cristianos a uno y otro lado de los Pirineos, pero a finales de la Edad Media menguó ante el crecimiento territorial de Castilla y Aragón. Sancho VII perdió Álava y Guipúzcoa frente a Castilla. Murió sin hijo, y su sobrino heredó el territorio como Teobaldo I en 1234, que inauguró la dinastía de Champaña y la vinculación de Navarra con Francia. El régimen señorial, feudalismo y la sociedad estamental. El feudalismo es la organización de los reinos cristianos de la península en cuanto a sociedad, economía, política e ideología. Su piedra angular es que la sociedad se divide en 3 funciones y cada una pertenecía a un orden o estamento, que tenía su propia condición jurídica. Tras su proceso de evolución, la sociedad quedó organizada en 3: nobleza, clero y campesinado. La participación de representantes de las ciudades en la asamblea de nobles y eclesiásticos que asesoraba a los reyes dio origen a las cortes medievales, que se convertirán posteriormente en la representación del conjunto de los súbditos ante el monarca. En el caso de la Corona de Aragón, alcanzaron un poder mayor, llegando incluso a limitar la autoridad de sus reyes, debido al pactismo. Siendo asambleas representativas de los estamentos sociales, las Cortes fueron una consecuencia de la evolución económica, social, cultural y política en los estados de la Reconquista, como las demás asambleas estamentales en todo el occidente europeo. La nobleza. La nobleza era un grupo privilegiado, heterogéneo, que recibe tierra y señorío de los monarcas y no paga impuestos. Se divide en la alta nobleza. Su poder económico y territorial superaba el de los propios reyes. La baja nobleza, los nobles sin señorío. Por su linaje y sangre mantenían el resto de privilegios de este grupo, como los hidalgos. La peculiaridad de España, sobre todo en Castilla, fue la posibilidad de alcanzar el rango nobiliario, siempre la baja nobleza, por personas plebeyas. Los reyes, que siempre necesitaban tropas para enfrentarse a los musulmanes, promovieron la caballería entre sus súbditos de modo muy sencillo. Se denominaba caballero al que podía mantener un caballo y armas. Para ello se requería cierta fortuna, pues el caballo no sirve para la tarea del campo. De esta forma, la guerra se convertía en un medio de promoción social, y al cabo de 3 o 4 generaciones, manteniendo un caballo se adquiría el rango de noble. Por otro lado, se encontraba el clero. El clero es un estamento privilegiado que también recibe tierras y señoríos de los monarcas, no estando sujeto a impuestos. Los principales cargos eclesiásticos, cardenales, obispos, abades de grandes monasterios, proceden de la alta nobleza y detentan un gran poder político y económico en los reinos cristianos. Son también los que controlan durante la Edad Media la cultura y el saber. El estamento eclesiástico incluía igualmente a un gran número de sacerdotes, frailes y monjes que no disponían de grandes rentas ni riquezas, pero sí de privilegios jurídicos como no pagar impuestos y no ser juzgados por tribunales en caso de ser acusados por algún delito. El campesinado. El campesinado normalmente no eran propietarios y estaban sujetos a la dependencia y autoridad de sus señores, pagando impuestos, claro. Muchos tenían la condición de siervos y estaban vinculados a las tierras de sus señores. No podían abandonarlas y su situación era hereditaria. Otra peculiaridad de la España medieval es que la necesidad de atraer repobladores para vivir en las tierras que se conquistaban al Al-Ándalus hacía que tanto el rey como los señores tuvieran que ofrecer condiciones atractivas y garantizar ciertos derechos y libertades a los pobladores. Surgió un nuevo grupo social, la burguesía. Desde el siglo XI, el desarrollo urbano propició el crecimiento de las ciudades y por ende de un nuevo grupo social, la burguesía. Pertenece al estamento no privilegiado ya que pagan impuestos, pero consiguieron que se les concedieran derechos y autonomía en el gobierno de sus ciudades, que se reflejaron en los fueros que el rey o el señor del territorio concedía a sus pobladores. En cuanto a la economía, los reinos cristianos peninsulares tenían una estructura política similar, pero se diferenciaron sus orientaciones socioeconómicas a partir del siglo XII. El comercio hispano atrajo a muchos mercaderes extranjeros por su estratégica posición respecto a Europa. Los de origen franco se instalaron en Barcelona y ciudades del Camino de Santiago.
Los genoveses y otros italianos escogieron sobre todo Sevilla. En Castilla, la ganadería se potenció y fue el factor fundamental del desarrollo económico. La ganadería ovina fue clave para el enriquecimiento de los grupos privilegiados, que se convirtieron en propietarios de grandes rebaños. La lana castellana era de gran calidad y tenía una gran demanda. La reconquista de La Mancha, Extremadura y Andalucía proporcionó grandes territorios para pastos. En 1273, Alfonso X el Sabio fundó el honrado Concejo de la Mesta para defender los intereses de los ganaderos en perjuicio de las actividades agrícolas. La mayor parte de la producción lanera se destinaba a la industria de paños de Inglaterra y de los Países Bajos. Se embarcaba en los puertos cantábricos y su venta favoreció las ferias y mercados castellanos. Así, la Corona de Castilla mantuvo una economía exterior basada en la exportación de materias primas. Esto dificultó el desarrollo de las manufacturas y de la artesanía y frenó el nacimiento de una burguesía que pudiese servir de contrapeso al poder de la nobleza. El comercio se orientó hacia el Atlántico. La presencia genovesa en Andalucía jugó un papel relevante en la futura expansión atlántica de Castilla. Fue fundamental el control del estrecho de Gibraltar, amenazado por las posibles alianzas del reino nazarí de Granada con los musulmanes del norte de África. Una vez deshechos sus planes de alianza, el paso del estrecho de Gibraltar quedó seguro para las flotas cristianas, lo que favoreció notablemente el comercio castellano y portugués. En Aragón, se consolidó una sociedad agraria de grandes propietarios nobiliarios, incrementándose la dependencia del campesinado. Se creó la Caza de Ganaderos de Zaragoza, de menor influencia que la Mesta, para aumentar la actividad de los comerciantes de Barcelona y Valencia en el Mediterráneo. Desde el siglo XII, el comercio estuvo favorecido por la expansión territorial hacia el Mediterráneo, convirtiéndose Barcelona en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo occidental. En cuanto a la cultura y el arte, la España cristiana fue un centro cultural de primera magnitud, en gran parte porque sus relaciones con Al-Ándalus permitieron un trasvase de conocimientos que se difundieron a toda Europa. Las dos manifestaciones culturales más destacadas de la Hispania medieval fueron el Camino de Santiago y la Escuela de Traductores de Toledo. Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Estas peregrinaciones difunden el culto a los santos y a sus reliquias, nacido en la Europa cristiana de la Edad Media. En Galicia, a comienzos del siglo IX, se afirma haber encontrado la tumba del apóstol Santiago, y la monarquía asturiano-leonesa difunde y promociona dicho hallazgo. Esto le sirve para justificar ideológicamente la guerra que mantiene contra Al-Ándalus. A partir del siglo XI, las peregrinaciones desde todos los rincones de Europa para acudir a Santiago de Compostela popularizaron, creándose rutas estables que seguían los peregrinos. Tras cruzar los Pirineos, dichas rutas confluían y seguían una senda que conocemos como Camino de Santiago. El tráfico de personas por las rutas de peregrinación fue uno de los elementos de difusión cultural más importantes de toda la Edad Media, y tuvo un doble flujo. Por ella entraron las influencias que permitieron que la cultura peninsular se hiciera europea, y por ella salieron hacia Europa muchos conocimientos y avances que Al-Ándalus había traído de Oriente. Las peregrinaciones a Santiago potenciaron la construcción de iglesias, monasterios, hospitales para peregrinaciones, puentes e infraestructuras, y sirvieron de difusión a los dos principales estilos artísticos que se sucedieron en la Europa medieval, el románico y el gótico. Ambos alcanzaron grandes logros técnicos y artísticos, fruto del trabajo colectivo de las comunidades urbanas que las levantaron en homenaje a Dios, pero también como símbolo de su orgullo ciudadano y del renacer del mundo urbano en la Europa cristiana. En cuanto a la Escuela de Traductores de Toledo, esta se fundó en el siglo XII y durante el XIII el rey Alfonso X de Castilla potenció dicha institución y que los textos se tradujeran a la lengua vulgar, es decir, el castellano, ya que el latín había dejado de ser de uso habitual y se mantenía solo en el mundo de la erudición. Su papel como centro de traducción de obras árabes y hebreas fue fundamental, no solo para la cultura cristiana hispana, sino para el conjunto de la cultura europea.
Hasta Toledo se desplazaban intelectuales de toda Europa, que buscaban las fuentes de la cultura clásica, sobre todo de la filosofía griega, que los musulmanes habían mantenido al traducir al árabe muchas obras que ya se habían perdido en Occidente. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media, siglos XIV y XV. En el siglo XIV se produjo a nivel europeo una gran crisis demográfica y económica debido a las siguientes causas. Una sucesión de malas cosechas, el aumento de enfermedades y epidemias, la más grave fue la peste negra, que diezmó la población, las frecuentes guerras, y debido a la disminución de la población, se produjo el abandono de los campos, el retroceso de los cultivos y el estancamiento de la producción artesanal y del comercio. También se produjeron tensiones sociales. En las zonas rurales surgieron conflictos sociales debido a la explotación de la nobleza sobre los campesinos para recompensar las pérdidas económicas. En las ciudades, las élites trataron de preservar su posición frente a los grupos populares. En Castilla se dio la persecución de los judíos en 1391 y revueltas contra el dominio señorial, como el movimiento irmandiño en Galicia en 1467. En Aragón se dieron 3 conflictos en el reinado de Juan II, como síntomas de la crisis en la que estaba inmersa. La revuelta de los campesinos de Remensa para poder abandonar las tierras señoriales sin tener que abonar un rescate. Esta finalizó en 1486 con la sentencia arbitral de Guadalupe, por la que Fernando II limitó los malos usos. La guerra civil entre Juan II y la oligarquía catalana, y el enfrentamiento con su hijo Carlos, conde de Viana, por la sucesión de Navarra. La corona de Castilla. En Castilla se incrementó el poder de los nobles tras la muerte de Pedro I en 1369 frente a su hermanastro Enrique de Trastámara, ya que obtuvo el apoyo de estos para acceder al trono como Enrique II. Les compensó con las mercedes enriqueñas. A la muerte de Enrique IV se produjo una crisis sucesoria entre su hija Juana la Beltraneja y su hermanastra Isabel, quien acabó como reina en 1474. Durante el siglo XV, Castilla conoció un notable crecimiento económico que llevó a continuar las campañas de expansión hacia el sur, llegando a conquistar Algeciras en 1344 y a controlar el estrecho de Gibraltar, lo que le llevó a proyectarse por el Atlántico y a conquistar las Islas Canarias. La corona de Aragón sufrió profundamente la grave crisis del siglo XIV, añadiéndose el problema sucesorio al morir sin descendencia el rey Martín I el Humano. El compromiso de Caspe le dio solución en 1412, al designar rey al noble castellano Fernando de Antequera, de la dinastía Trastámara. Mantuvo la tradición política pactista con las instituciones representativas del reino. Ya desde el siglo XIII, Aragón se fue expandiendo con la conquista de las Baleares y arrebató a Francia la isla de Sicilia en 1282. Continuó conquistando los ducados de Atenas y Neopatria, Cerdeña y Nápoles. La corona de Navarra. Esta mantuvo sus instituciones tradicionales, como las cortes, que limitaban el poder real. A la dinastía Champaña le sucedió la casa de Evreux y posteriormente la de Foix. La muerte de Blanca I de Navarra en 1441 provocó un conflicto sucesorio entre su hijo Carlos, príncipe de Viana, y su marido Juan II de Aragón. Su debilidad se evidenció al ser anexionada a la corona de Castilla en 1515. El fin de la Edad Media en España. La península ibérica en la Edad Media había estado gobernada por poderes políticos de distinto credo religioso durante casi 8 siglos de enfrentamientos bélicos y diferentes formas de organizar la sociedad, la economía y la cultura. Tanto Al-Ándalus como los reinos cristianos tuvieron su esplendor en los momentos en que la unidad de acción predominó sobre el enfrentamiento interno. Que la unión hace la fuerza nos lo enseña el Califato de Omeya de Córdoba y los momentos en los que los reyes cristianos unieron sus esfuerzos para enfrentarse a un enemigo común, en lugar de hacerlo entre ellos. Se puede considerar el fin de la Edad Media en España en 1474, con la muerte de Enrique IV y el comienzo de la Guerra Civil por la sucesión al trono de Castilla.
Esto supuso el ascenso al trono de Isabel de Castilla. Ella y su marido Fernando de Aragón recibieron el título de reyes católicos, y comienza con ambos una época de esplendor que deriva en la hegemonía de España como primera potencia en la Edad Moderna.